Y estamos aquí de nuevo en Albion Online. En esta oportunidad quiero hablar mis primeras impresiones del parche Wild Blood o Blood de Albion Online, que se lanzó este 16 de octubre. Hay muchas cosas que quiero compartir con ustedes. Estaba jugando en este momento, estaba dándole vuelticas y pues me llegaron las ideas a la cabeza y yo dije, quiero compartir mis opiniones al respecto. De una vez les digo que estoy un poco incómodo de la garganta, entonces tal vez tenga que hacer muchos cortes porque me da tos, aunque me acabo de tomar un remedio, pero pues bueno, vamos a parecer bien. Y en este video solo voy a hablar de las cosas positivas. En el próximo video, que para verlo les recomiendo que suscriban, activen campanita, todo eso, ¿no? Estén pendientes. Hablaré de las cosas negativas. Tal vez puede ser un poco apresurado hacer este video, pero lo quiero hacer porque quiero compartir mis pensamientos. Estoy como emocionado. Como vimos en un video anterior, en este parche se metieron muchos cambios que no se habían anunciado en el foro. En el foro hay una especie de sección donde uno puede ver los posibles cambios que vienen en los próximos parches, y ahí tenemos una lista y pues bueno, muchas cosas se cumplieron, pero otras me dejaron impresionado, ¿cierto? Tuvimos cambios muy grandes, muy grandes. Pero como repito, este video es solo sobre las cosas positivas, entonces vamos a empezar a hablar del rastreo. Vean que la mecánica mejora muchísimo con la competencia que hay en estas zonas. ¿Qué ventaja positiva he encontrado yo? Es que las zonas de verdad ahora están muy vivas, tanto zona roja como zona negra. Es una locura la cantidad de gente que encuentra. Estuvimos en zona negra con ustedes compartiendo y haciendo este tracking entre todos nosotros y estuvo divertido. No me gustó, bueno, que de pronto no se comparte muy bien el botín. A veces, creo que en 2 ocasiones o en una, no recuerdo, no me tocó nada. Ok, bueno, ni modo, ahí iremos subiendo de nivel, ¿no? Pero las zonas sí se ven más vivas, sí se nota mucha más gente en cada área y eso está supremamente bien. La mecánica me sigue pareciendo un poco ping pong, pero bueno, ahí se va entreteniendo uno y va disfrutando un poco de la experiencia. Los artículos, como habíamos dicho, y más o menos alcanzamos a darle a lo que iban a estar estos artefactos. Hay muchos artefactos entre 1 millón, 2 millones, que eran las armas que estipulábamos. Se están vendiendo bien. Funciona esta economía de forma estable por el momento. Y aquí lo conecto con los bastones cambiaformas. Qué buena mecánica estos bastones de cambiaformas. Esto sí me ha parecido fabuloso. He estado jugando solo faccionado con mi bastón 5-4 en zona amarilla, porque quiero subirlo de pronto después con las armas Awakened. Pero eso es cuando no tenga vida y me sobre mucha plata y no sepa qué hacer con ella. Pero la tengo ahí, entonces he estado haciendo puntos faccionados para completar los cofrecitos que me hacen falta. Y supremamente divertido. O sea, yo no sé qué pasó ahí, pero el cambio es extremadamente grande en todo esto. Porque la sensación es fantástica. Utilizar estos bastones es muy divertido, es tremendamente divertido. Después de que estuve probando este bastón del que cura, que no recuerdo muy bien cómo se llama, les dejaré por ahí el nombre o ustedes estarán viendo un video tal vez, y saltar un arma como el sangrador o saltar un arma como el hacha de guerra de una mano, pues sí, es divertido, es también muy interesante, muy nostálgico, pero la versatilidad que dan estas nuevas armas es una locura. La forma de juego cambia totalmente y se nota que están muy fuertes, porque cuando ustedes las llevan a nivel 100 y hacen los dungeons o empiezan a hacer este tipo de contenido contra los enemigos del mundo más fuertes, es más fácil. O sea, son muy potentes. Y eso que ahorita tenemos un bug, según leí en el foro, un bug en el que los bichos del mundo royal están muy poderosos, están demasiado poderosos y dicen que es un bug. Están atacando súper rápido y hacen un daño constante de forma continua, una locura. Entonces dicen que es un bug y que lo van a arreglar en un hotfix. Para los que no saben, los hotfix son como actualizaciones que usted ni siquiera se da cuenta que actualizaron. Solo modifican un poquito de código y ya. No es un parche que tienen que descargar, sino es un poquito ahí que se modifica. Entonces, estas armas me parecen una maravilla. Me parece lo mejor de esta actualización. El sistema de rastreo, lo que les digo, es divertido, es entretenido. Ya los combates que ustedes van encontrando es chévere, uno se va dando, pero bueno, es que eso lo hablaré en lo malo, ¿no es cierto? Pero por el momento ha sido entretenido y los bastones cambiaron la forma de jugar. Están un poco caros, tal vez, pero eso van a bajar de precio. Y otra cosa me ha parecido muy interesante de la expansión
el sistema de crafteo de las nuevas cosas lo hicieron un poco más flexible. Me parece que subir el sistema del tracking tool o del toolkit del tracking es relativamente fácil de craftear, se llegó a un nivel máximo muy fácil y pues bueno, ahí cumple su cometido. Pero con las armas cambiaformas ha sido como satisfactorio y muy beneficioso para los crafters. Los que estamos crafteando constantemente y los que no tenían nada crafteado durante mucho tiempo, pues están recogiendo una ganancia muy interesante. La ventaja de esto es que como estos artefactos se utilizan en todos, absolutamente todos los bastones de cambiaforma, pues los precios se han mantenido muy potentes. He llegado a vender cosas o armas por 3 millones, 4 millones. Una locura, ¿no? Entonces por este lado me ha parecido supremamente bien. Ha sido una mecánica que he disfrutado estar subiendo. Uno ve las ganancias, estamos aprovechando este momento, ¿no? Está interesante. Y otra cosa me ha encantado de esta expansión, el cambio de las islas. A mí me parece supremamente bonito. Hay islas, y todos somos conscientes de eso, no se ven muy beneficiadas. Por ejemplo, Marlock. Las islas de Marlock se parecen a las islas de Marlock, como eran antes, como eran todas. No hay un cambio visual muy grande, sí se nota en ciertos apartados, pero hay cambios supremamente impresionantes como puede ser Fort Sterling o como puede ser Bridgewatch. Se nota muchísimo el apartado artístico y esto, fabuloso. Eso me ha parecido supremamente bonito. ¿Qué es lo que pasa con estas islas? Pues que visualmente muy bonito y todo, pero pues faltó muchísima calidad de vida. Lo hablaremos en el otro video. Y otra cosa me gustó, poder colocar las casas donde están los cultivos y poder colocar los cultivos donde estaban las casas. Aquí ya cada quien puede jugar esta mecánica de gestión de la isla como se le dé la gana, o poniendo solo trabajadores o colocando solo granjas para cultivar plantas o animalitos. Eso me parece bien, eso me parece súper interesante. El botón de vender rápido, tenemos unos sentimientos encontrados. Lo voy a tratar en este video. Me parece una muy buena idea para salir uno de la basura cuando uno está haciendo dungeons, pero estaba bugueado. Y ojo, no quiero decir nada acá, ni quiero dar como decir así es, sino es una suposición o algo raro pasó. Porque cuando ustedes vendían de forma rápida, algunos artículos se vendían a $1. Y eso colocó con los bienes de lujo de cada ciudad. Se vendían a $1. Y si usted no se daba cuenta, los vendía a $1. ¿Qué era lo curioso? Pues que yo buscaba qué personas lo estaban comprando a $1. No, ninguna. O sea, era como un bug. Y usted perdía muchísima plata. La mecánica y la opción es interesante, sobre todo cuando uno compra cosas. Cuando ustedes compran materiales o compran runas o cuando compran artefactos o quieren poner órdenes de compra, esta mecánica es fabulosa para nosotros. Pero el sentimiento encontrado es que es un desperdicio total para la gente que es nueva. Y que hacen esto han perdido muchísima plata. Pero bueno, eso con el tiempo la gente se le va a olvidar y muchos van a seguir perdiendo plata. Pero a mí me gusta la mecánica, me parece muy bonito eso de poder gestionar y hacer un dinero extra con todas estas compras. Pero creo que sí era un error o un bug lo de $1 de plata, porque lo quitaron. La opción la quitaron en este momento. Ya no se puede hacer esta venta global de cosas, ya no se puede quitar en el botón. Esperemos a ver si lo arreglan. Otra cosa que me ha gustado son los dungeons. Hay unos rediseños muy bonitos en los dungeons, pero aquí vuelvo y tengo un sentimiento encontrado. Entonces este tema tal vez con el anterior tal vez lo toque también en el otro video, las cosas que no me han gustado. Los rediseños de los dungeons se notan muy agradables. Es muy bonito ver las nuevas iluminaciones, encontrarse uno que otro bichito. Lograron o intentaron mezclar las facciones. ¿Cómo así las facciones? Es decir, en un dungeon de Morgana, donde salían todas estas brujas o bueno, cosas así, pues a veces aparecen cavernícolas o a veces aparecen esqueletos. Entonces intentaron mezclar esto con nuevos biomas o nuevos cuadritos de secciones del dungeon. Y sí, refresca algo muy bonito y sobre todo los finales. Me gustó mucho cómo arreglaron los finales de los dungeons cuando uno va a conseguir el cofre o enfrentar al enemigo final. Tuvieron una estructuración narrativa más elegante. Súper interesante. Me pareció un acierto completo. Y por último, un agregado súper agradecido es el recap. El recapitular la muerte y ya saber qué fue lo que ocurrió cuando lo eliminan a uno y ver cuándo lo atacaron los poderes. Es un poquito complicado de entender, pero se agradece mucho para saber dónde se cometieron los errores o qué tipo de combos está utilizando la gente. Esto es un buen agregado que se puede explotar
y sobre todo se le va a sacar provecho más adelante, ¿no? Pero me parece que le falta un poco de detalle, pero se agradece muchísimo. Y eso es todo. Eso es todo por ahora, en este momento, lo que me ha gustado, ¿no? Se agradece también de verdad revitalizar la zona roja y la zona negra. Jamás había visto tanta gente en zona roja. Pero es una locura y eso me parece súper chévere. En fin, entonces esto es lo que me ha gustado por ahora en este momento. No sé si más adelante haga un video rectificando cosas, pero no creo. Y ya en el próximo video les hablaré de las cosas que no me han gustado de la expansión o que no siento mucha satisfacción. Y para eso ustedes tienen que suscribirse, darle like, activar la campanita y todo eso. Entonces nos vemos en el próximo video, que lo más probable es que lo pueda grabar ahorita porque tengo poco tiempo.